En la madrugada del 10 de noviembre de 2005, una familia australiana despertó en medio de una pesadilla que jamás ha terminado. En el tranquilo suburbio de Lurnea, al suroeste de Sídney, un silencio inusual se apoderó de un hogar que hasta entonces solo conocía el bullicio de la vida familiar. Lurnea es una comunidad residencial como tantas otras, un mosaico de casas modestas, jardines cuidados y calles donde los niños juegan hasta el atardecer. Un lugar que promete seguridad y normalidad. Para la familia El Denawi, de origen libanés, este era su hogar. Un lugar donde criaban a sus 8 hijos, construyendo una vida lejos de su tierra natal. Pero esa mañana, la normalidad se hizo añicos. Una niña de 19 meses, Rahma El Denawi, desapareció sin dejar rastro, desde su propia habitación. No hubo gritos, ni forcejeos, ni una puerta abierta. Solo un vacío inexplicable donde antes dormía una niña. Para entender la profundidad de este misterio, debemos retroceder a las horas previas. La noche del 9 de noviembre de 2005 comenzó como cualquier otra en la casa de los El Denawi. Gap, la cena, los juegos, el ritual de acostar a los niños. Rahma, la penúltima de los 8 hermanos, era una niña alegre y vivaz que apenas comenzaba a explorar el mundo. Alrededor de las 8 de la noche, Rahma fue acostada en la habitación que compartía con 3 de sus hermanas mayores. La pequeña dormía en una cama doble junto a 2 de ellas, bajo una ventana que daba al patio delantero de la casa. La ventana estaba protegida por un mosquitero, un detalle aparentemente trivial que se convertiría en el epicentro del caso. La noche transcurrió en calma. A las 2 de la mañana, su padre, Hossain, se levantó para ir al baño. Como era su costumbre, revisó la habitación de las niñas. Vio a sus hijas durmiendo plácidamente. Todo parecía normal. No había nada que indicara el horror que estaba a punto de desatarse. Hossain volvió a su cama, sin saber que esa sería la última vez que vería a su hija Rahma. 6 horas después, a las 8 de la mañana, la madre de Rahma, Alia, entró en la habitación para despertar a las niñas. Pero cuando su mirada se posó en la cama, el pánico la invadió. Rahma ya no estaba. El lugar que ocupaba su pequeño cuerpo estaba vacío. La puerta de la habitación seguía cerrada desde dentro. No había señales de violencia, ni desorden, ni nada que sugiriera una entrada forzada en la casa. Era como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. La familia, desesperada, buscó frenéticamente por toda la casa, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando notaron el único detalle fuera de lugar, la única pista en una escena por lo demás impecable. El mosquitero de la ventana, junto a la cama de Rahma, estaba roto. Tenía un corte limpio, un desgarro vertical lo bastante grande como para que una niña pequeña pasara por allí. A las 8:47 de la mañana, una llamada angustiada al servicio de emergencias activó una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia del estado. La policía de Nueva Gales del Sur llegó al lugar y se encontró con una escena desconcertante. La casa estaba sellada desde dentro, sin signos de allanamiento. El único punto de acceso o salida plausible era esa pequeña ventana con el mosquitero rasgado. La investigación se desplegó con urgencia. Se establecieron perímetros, se movilizaron unidades caninas, equipos de buzos revisaron los desagües y arroyos cercanos. Helicópteros sobrevolaron la zona. Cientos de voluntarios y policías peinaron cada metro cuadrado del vecindario, buscando en parques, jardines y contenedores de basura. Pero no apareció ninguna pista sólida, ningún testigo que hubiera visto algo sospechoso durante la noche, ninguna señal física adicional más allá del mosquitero roto. Los investigadores se enfrentaron a un desafío inmenso. La escena del crimen, si es que lo era, estaba inevitablemente contaminada. En su pánico inicial, la familia había buscado por toda la casa, alterando cualquier posible evidencia forense. Además, el retraso de casi 45 minutos entre el descubrimiento y la llamada a la policía
aunque comprensible en medio del caos, significó un tiempo precioso perdido. En medio de la confusión, surgió un testimonio tan inquietante como difícil de interpretar. La hermana de 3 años de Rahma, que dormía en la misma habitación, le dijo a la policía algo que heló la sangre de todos. Afirmó haber visto a un hombre sin manos llevarse a la niña. Describió a un hombre de piel oscura, con un agujero en la nariz, que se llevó a Rahma por los pies. ¿Qué significaba un hombre sin manos? ¿Era la descripción literal de una malformación? ¿O la forma en que una niña de 3 años procesaba la imagen de alguien usando guantes? ¿O quizás simplemente el producto de una pesadilla o de la imaginación infantil, influenciada por el trauma del momento? Era un relato escalofriante, pero imposible de confirmar o descartar. Para los detectives, era una pista potencial y al mismo tiempo un callejón sin salida. Con el paso de los días y las semanas, la falta de avances tangibles dio lugar a la especulación y a la formulación de teorías. La policía, obligada a considerar todas las posibilidades, exploró 3 escenarios principales. La primera teoría, y la más evidente, era un secuestro por un desconocido. Alguien habría vigilado la casa, sabiendo la disposición de las habitaciones. Habría cortado el mosquitero con precisión, introducido los brazos por la ventana, levantado a una niña de 19 meses de su cama sin despertar a sus hermanas, y desaparecido en la noche. A favor de esta teoría está el mosquitero roto, en contra, la increíble audacia y suerte requeridas. ¿Cómo pudo un extraño realizar una operación tan arriesgada sin hacer un solo ruido? ¿Y por qué Rahma? No hubo petición de rescate. La segunda teoría era un escape accidental. ¿Pudo Rahma, una niña curiosa de 19 meses, haberse despertado, rasgado el mosquitero ella misma, salido por la ventana y deambulado por el vecindario, donde sufrió un accidente o fue encontrada por alguien? Esta hipótesis explicaría la falta de violencia. Sin embargo, los expertos dudan que una niña de su edad tuviera la fuerza y la coordinación para cortar el mosquitero de esa manera y salir por la ventana sin caerse o hacerse daño. Además, las exhaustivas búsquedas no encontraron rastro de ella en los alrededores. La tercera teoría, la más dolorosa y compleja, es la intervención de alguien conocido por la familia. Esta línea de investigación obliga a la policía a mirar dentro del círculo familiar y de sus conocidos, una tarea delicada y a menudo destructiva. Esta posibilidad podría explicar la falta de entrada forzada y el silencio del secuestrador. Sin embargo, la policía investigó exhaustivamente a la familia y su entorno, y nunca presentó cargos ni los nombró como sospechosos formales. Sin evidencias suficientes, esta, como las demás, sigue siendo solo una hipótesis. Los años pasaron. La investigación masiva se convirtió en un caso frío. Los titulares se desvanecieron, pero para la familia El Denagui, el tiempo se detuvo en aquella mañana de noviembre. En 2012, en un intento por reavivar el caso, el gobierno de Nueva Gales del Sur ofreció una recompensa de $250,000 australianos a quien aportara información que condujera a la resolución del caso. Se esperaba que el incentivo económico pudiera romper un posible pacto de silencio o animar a alguien a compartir un secreto guardado durante años. Aún así, el caso continúa sin resolver, sin respuestas, sin certezas. La recompensa sigue sin ser reclamada. Han pasado muchos años desde aquella madrugada silenciosa. Rahma El Denagui, si estuviera viva, sería hoy una mujer joven. Su familia nunca ha perdido la esperanza de encontrarla, celebrando cada uno de sus cumpleaños en su ausencia, manteniendo viva su memoria. La desaparición de Rahma dejó una cicatriz imborrable, no solo en su familia, sino en toda la comunidad de Lurnea y en la conciencia de Australia. Es un recordatorio sombrío de que el horror puede irrumpir en los lugares más seguros, en el silencio de la noche. Su nombre permanece vivo en la esperanza de que un día, una llamada, un recuerdo, una conciencia culpable, finalmente traiga la verdad a la luz.
El misterio de lo que le ocurrió a Rahma el-Denawi es un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. Si existe una pieza clave aún no revelada, podría estar oculta en la memoria de alguien, en algo que todavía nadie ha dicho. La verdad, por dolorosa que sea, es lo único que puede poner fin a esta pesadilla silenciosa.